Maricel Mena López es doctora en teología, también es licenciada en Ciencias de la Religión por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tiene el título de magistra, o sea, máster y doctorado en Ciencias de la Religión por la UMES, la Universidad Metodista de San Pablo. Actualmente enseña en la Universidad Santo Tomás en Bogotá y tiene una cantidad de escritos y publicaciones y libros sobre los cuales ustedes después pueden preguntarle o pueden entrar a internet y hacer su propia investigación del tema. Maricel va a ser la primera en introducirnos a este tema. La segunda es argentina y por eso va en el segundo lugar, local, es María de los Ángeles Roberto. María es profesora de letras, tiene el título de magistra, o sea, máster en Sagradas Escrituras del ICEDET y tiene una diplomatura en prevención de trata de personas. María ha estado muy involucrada y está todavía muy involucrada aquí en la Argentina con toda la cuestión de trata, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y con varias cuestiones sociales más. Así que yo ahora las dejo a ellas. La idea sería más o menos una hora de clase y después abrir el diálogo. Después de la parte de Maricel vamos a tener unos minutos para preguntas de aclaración, no para abrir el debate. Pero si hubo algo que no entendieron, entonces antes de pasar a María de los Ángeles vamos a tener un ratito para preguntas de aclaración. Lo mismo después con María y después a partir de ahí abrimos el diálogo que estamos seguras que va a ser muy bueno y bueno. Así que con esta pequeña introducción, entonces la dejo a Maricel que comience a darnos su punto sobre este tema tan difícil. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a ustedes por venir aquí a nuestra mesa con un tema, de aquellos temas que tratamos las mujeres, que a veces parece no ser relevante para el mundo teológico, pero que para mí es vital y primordial. Alguna vez, el título de mi conferencia es Adulterio, fornicación y violación en Deuteronomio 22, interpelaciones a partir del marco legal colombiano. Hace 2 semanas yo también estuve en un evento, pero el tema particular fue la violación de niños y niñas. Específicamente traté el tema de la prostitución, también de adolescentes que se desarrolla al frente del parque donde yo trabajo. Y entonces en ese contexto alguien me dijo, hay que dejar que los niños hablen sobre eso. En el marco del evento que les conté fue muy interesante porque además de escuchar a las mujeres, algunas teólogas de las que estábamos ahí sentadas, hablamos de esto. El problema es que el tema de la violación es un tema que queda en el ámbito privado. Es mío, me lo guardo y me lo llevo a la tumba. Y por eso antes decíamos, los tiempos anteriores eran mejores que ahora es que se ve toda esa perversidad. Entonces, con esta introducción quiero entrar y también trayendo una noticia, que esto nosotros lo escuchamos todos los días. Un niño de 7 años fue abusado el pasado miércoles 10 de julio en una cancha de un parque de la comunidad de Buenos Aires, oriente de Medellín, por 6 menores de 14 años. Según María Fernanda Girón, madre del menor, el niño relató lo sucedido cuando era atendido en un centro médico al que fue trasladado por cólicos fuertes. Fue abusado por los compañeros del colegio. La condición era que, para poder jugar con ellos, mi niño tenía que hacerle sexo oral o si no, no podía jugar. Además, no les bastó con hacerle esto, sino que entre ellos también lo violaron, dijo la madre del menor en la radio. Noticias como esta escuchamos todos los días, como de la niña Génesis Rúa, que hace un año la violaron y la inmolaron, la quemaron. O sea, esas son estas víctimas de hoy que siguen siendo quemadas y que cuando yo leo estos textos de terror, también inspirada por Phyllis Schreiber, hay que decirlo, que fue la que nos abrió como las luces para entrar en este tema. Esos son los sacrificios del Cordero de hoy, que están allí invisibilizados y que si los adultos no hablamos por ellos, ¿quién va a abogar por los niños y por nuestras mujeres que están viviendo estas situaciones? Las estadísticas lo dicen, son bastante altas. Entonces, voy a tomar aquí algunas de las estadísticas.
De los 229 casos que hubo en 2018, según el informe de la Fundación de Feminicidios en Colombia, hubo 35 menores de edad, 133 madres y 5 mujeres que estaban en estado de embarazo. De la totalidad de feminicidios, 203 eran conocidos por la víctima, 83 eran exparejas. El departamento más violento fue el Valle del Cauca, de donde yo soy, con 46 feminicidios, y el mes más violento fue julio, con 36 casos. Para diciembre del 2018, tan solo 37 feminicidios habían sido condenados por sus crímenes. Lastimosamente, los feminicidios en el país están lejos de acabarse. Al término del primer semestre del 2019, hubo 13 en Colombia. Y esto sabemos que es un drama que vivimos en América Latina todos los días, las noticias son estas. Inspirada entonces en esta realidad, voy a trabajar las leyes contempladas en Deuteronomio 22. Se dice que Deuteronomio 22, 13 a 30, que el libro del Deuteronomio o el Código Deuteronomista es uno de los más, podríamos decir, más humanistas. Mayoría de los comentarios que yo leí para hacer este trabajo así lo corroboran y lo dicen, que hay leyes para varones y hay leyes para mujeres, pero yo quiero que analicemos un poquito ellas para ver si lo que hay por detrás de estas leyes realmente quieren favorecer a la mujer o quieren favorecer a la integridad de los hombres violados. En el caso de estas violaciones que se inscriben dentro del marco de esos crímenes de honor, ¿no?, para agredir al otro, entonces vea cómo le hago esto a su mujer, ¿no?, y pasa y repasa. Bueno, las leyes de Deuteronomio 22, 13, 30 se inscriben en el campo semántico de las relaciones sexuales, donde el legislador ha reunido 5 casos diferentes bajo un mismo denominador común: las acciones sexuales que son reprochables. En el primer caso se cuestiona la virginidad de una mujer casada, a quien el marido acusa de haber tenido relaciones previas del matrimonio. En caso que sea comprobada su inocencia, el marido pagará una multa y en caso contrario la mujer será lapidada. El segundo caso retoma el tema del adulterio con una mujer casada. La pena para ambos es la muerte. El tercero narra la violación de una joven comprometida en la ciudad. En este caso, ambos serán apedreados, la niña por no haber gritado y el hombre por haber violado a la mujer del prójimo. El cuarto es similar al anterior, no obstante, el escenario es otro. Ya no es la ciudad, sino el campo. En este caso, solo morirá el hombre, porque ella pudo gritar y nadie la escuchó. El quinto caso se refiere a una virgen no comprometida que es abusada por un hombre. Aquí el violador pagará la dote y ella será su mujer por haber violado y no podrá repudiarla jamás. Esta sesión cierra con una referencia al incesto en Deuteronomio 23:1. Analizaremos cada uno de estos casos una vez puestas en escena las categorías analíticas que sirven de base para esta investigación: el marco contextual colombiano y el de las leyes contempladas en el Código Deuteronómico, para finalmente hacer una correlación entre estos contextos con el objetivo de llegar a una reflexión profunda en relación con la evolución de las leyes en materia de protección de los derechos de las mujeres. Esperamos que esta reflexión nos permita ofrecer luces en esta lucha por nuestros derechos y la protección integral y real de las mujeres víctimas de todos los tipos de violencia. Aunque no nos gusta ser llamadas de víctimas, no sé otra palabra para esto, pero es esto. Entonces, en el marco categorial tomamos las palabras adulterio, violencia sexual, violación y feminicidios. El adulterio, del latín adulterium, en su sentido más estricto, se refiere a un acto sexual realizado entre dos personas, una de ellas distinta al cónyuge. La raíz hebrea que significa cometer adulterio es naaf, mientras que su correspondencia griega es moigeu. Generalmente el adulterio es consensuado. En las leyes contempladas en Deuteronomio 22, 13, 30, tan solo se registra un posible caso con estas características. Por su parte, la fornicación, del latín fornicari, en su sentido más literal significa tener relaciones sexuales con una prostituta y en un sentido más genérico se refiere a tener una relación sexual antes del matrimonio. La palabra hebrea sanag y griega porneia tiene un sentido más amplio, incluyendo toda clase de relaciones ilegítimas. Aunque para la mayoría de los comentaristas y en especial para la Biblia de Jerusalén,
todo este bloque literario se ha denominado de adulterio y fornicación, asumimos la categoría de violencia sexual, entendida básicamente como un acto de poder, agresión y degradación física, psicológica, social, entre otras, que en muchos casos incluye el acoso sexual, la violación y hasta el feminicidio. La violación entonces se comprende como un acto sexual que ocurre de manera forzada o sin consentimiento pleno de la víctima por motivos de condición de indefensión, inconsciencia o cualquier otro factor que impida o limite la afirmación de voluntad. El feminicidio, como lo entiende Marcela Lagarde, es un acto de violencia que puede terminar en asesinato o suicidio y que sucede por razón del odio, de placer o de sentido de propiedad de un hombre con relación a una mujer. Incluye también la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas por este tipo de violencia y según Lagarde, esto se considera como un crimen de Estado. Por tanto, es un crimen de Estado y analizar el marco legal se hace imprescindible en este estudio. El trasfondo de la violencia contra la mujer radica en que su experiencia femenina es a menudo una experiencia en la que el cuerpo y la sexualidad están asociados y juntos son explotados dentro de este sistema de dominación patriarcal. El cuerpo se convierte en objeto de deseo y lo reducen a la práctica de la sexualidad. Este cuerpo, la mayoría de las veces, ha sido desconocido, negado, explotado y agregándole desde la mayoría de las religiones la carga moral de pecado, mientras que al mismo tiempo la mujer ha sido considerada como principio pasivo de la naturaleza dentro de la esfera antropológica dominada por varones, considerada por la tradición religiosa como tentadora, que arrastra al varón hacia abajo, hacia lo transitorio, hacia lo inconsciente, hacia lo infiel y hacia lo enmascarado. En el ámbito civil, sucede lo mismo. Las mujeres tradicionalmente en la historia de Colombia son siempre referidas desde el varón, el esposo, el amante, y su participación en la historia casi siempre es invisibilizada. Aunque a la fecha se cuente con un amplio marco legal en el ámbito internacional y nacional sobre los derechos, al parecer continúa siendo sistemáticamente negada. En cuanto se convierte en un símbolo de sí misma, no es un símbolo de sí misma, sino con relación a el varón. Entonces me pregunto yo cómo revertir esta situación desde el marco legal colombiano y con el objetivo de visibilizar estos silencios, este estudio toma como base el tema del feminicidio en Colombia a partir de algunos hechos que generaron movilización, repudio y rechazo por parte de la población hasta transformarse en ley. Entonces vamos al marco legal rápidamente porque si ustedes quieren el texto después va a ser publicado, si es, ¿no? En la última década se han ratificado ante el Congreso de la República 20 leyes, más de 20 leyes de protección a las mujeres en diferentes ámbitos, en lo que respecta a la violencia sexual. Por ejemplo, en 2008 se promueve la Ley 1257, propende por garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia dentro del espacio público, como el privado, bien como en la adopción de políticas públicas que garanticen su protección y atención. El decreto 4798 también dicta normas de prevención y sanación y formas de violencia y discriminación a las mujeres. Bueno, y así cito algunas leyes hasta llegar a aquella que se convirtió en ley desde el 6 de julio de 2015. En Colombia fue aprobada la ley 1761 o llamada la ley Rosalvira Celi, en la que se crea el tipo de penal de feminicidio como delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanación de las víctimas y sanciona a las víctimas contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Esta ley prevé el castigo hasta 60 años de prisión a los perpetradores de feminicidios. Esta ley surge a partir entonces de este caso específico de Rosalvira Celis, una madre cabeza de familia de 35 años, quien en el 2012 departió una noche con 2 compañeros, con quienes validaba su bachillerato. Uno de ellos se ofreció llevarla a la casa y en el camino Velázquez se desvió, la llevó al parque, la golpeó con el casco de su moto en la cabeza, la dejó casi inconsciente, la violó, la apuñaló y en un gesto máximo de inclemencia le introdujo ramas por el ano y la vagina hasta destruir sus intestinos y órganos pélvicos. Los médicos del Hospital Santa Clara, donde fue atendida, lloraban ante tanta sevicia.
Un año después de la aprobación de esta ley, otro crimen hediondo sucedió. Bueno, en este vale la pena decir que aunque creo que lo retomo acá, al final retomo otra vez los relatos, donde Rosalberi quedó medio muerta y duró casi 2 horas llamando policía porque ella tenía su celular y no fue atendida, y fue en el Parque Nacional, en un parque de la ciudad de Bogotá. Un año después, la aprobación de esta ley, otro crimen hediondo sucedió. Ahora se trata del rapto, violación y homicidio de una niña indígena, Juliana Zamboní, de 7 años. Nos están matando y ya nos estamos acostumbrando a esta frase. Lo comprobamos una vez más con el asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez, 4 meses después de la violación y muerte de Juliana, y una semana después del intento de feminicidio de Paola Nogueira en Bogotá. Eso sin contar los innumerables casos de ácidos que tenemos, les riegan ácidos a las mujeres. Eso sin contar los miles de casos en otras ciudades que lamentablemente pueden terminar, como el del Centro Comercial Santa Fe, donde también fue asesinada otra mujer. Los feminicidios en Colombia se dan la mano, y en parte porque las mujeres no encuentran la protección cuando es necesaria. La tramitología las está matando. Muchas de estas son muertes anunciadas, porque van y denuncian, pero no se hace nada. Estos casos, entre miles, entonces revelan la cara oculta de estos crímenes contra las mujeres que vivimos allí. La pregunta que nos surge con relación a las normatividades legales arriba especificadas es sobre la brecha existente entre el escrito y la práctica. En Colombia nadie ha pagado 60 años por un feminicidio. Y ahora vamos a ver cómo se desenvuelven estos casos que fueron los casos paradigmáticos. Creo que solamente hay 3 que se han puesto la pena máxima, pero no son 60 años, hay reducciones, y vamos a mirar esto. En el caso de Rosalberi, se le dio una rebaja significativa, creo que se le dieron 48 años, y el de Juliana 51, hay diferencia entre uno y otro. El de Rosalberi pues fue un hombre pues de clase baja, e incluso también ya había pasado por la prisión por violación de sus hijas, ¿sí? Pero y en Colombia hay una ley de protección a la integridad. Entonces, si usted va y paga 2 años por este caso, no pasa nada porque le roban el expediente, le quitan. Hubo una de las luchadoras en Colombia, se me fue el nombre, pero ella implementó colocar en placas los nombres de los violadores, y esto no, porque la integridad pública, ¿no? Entonces, no se sabía qué tipo de persona era un compañero más integrado a la sociedad, ya con un prontuario de violaciones tremendo. Y en el caso del segundo es de clase alta, llama la atención, yo trabajo con los dominicos y es un barrio muy pudiente, creo que de los mejores de Bogotá, y pasando la calle queda el barrio de Juliana, y al frente casi del colegio o del convento está el edificio yo había traído fotos para que ustedes vieran, donde estaba este hombre que sí es de clase alta, es un ingeniero y bueno, y todo lo que pasó por ahí escandaliza. Hasta hace unas 3 semanas que lo llevaron a juicio y él comienza a contar con el descaro cómo era que hacía eso, ¿no? Cómo fue que hizo eso. En búsqueda entonces de textos bíblicos que pudieran iluminar esta situación, nos encontramos con el libro del Deuteronomio, no precisamente porque su ética sea tan favorable a las mujeres, sino porque es importante analizar lo que hemos avanzado no en materia de derechos, en lo que respecta a los crímenes sexuales en el marco legal colombiano. Quién sabe esto nos ayude a tomar conciencia de la importancia de avanzar en la norma y en la reivindicación de nuestros derechos por la ciudadanía plena. En ese sentido, en un primer momento nos aproximamos al tema del rapto y violación en la antigüedad, ya que estas 2 categorías, a nuestro modo de ver, nos presentan la violencia sexual como un problema social que extrapola los límites del adulterio y la fornicación, casi siempre tratados desde la moral sexual. Enseguida analizaremos cada uno de los casos de violencia para finalmente establecer un diálogo entre el ayer y el hoy. En cuanto al rapto y la violación en la antigüedad, el rapto y violación de mujeres ha sido una constante en la historia humana, desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días.
En la Biblia encontramos diversas narraciones de raptos y violaciones de mujeres, de manera individual y colectiva, como es el caso de Dina, la hija de Jacob, en Génesis 34, el de las vírgenes de Silo en Jueces 21, 7, 23, en el cual el mismo Dios manda a que violen a las vírgenes y a que las traigan para repoblar después de que acabaron con la tribu de Benjamín. Las violaciones individuales son casi siempre ambivalentes, ya que de un lado se trata de un pecado grave que requiere una pena severa y de otro se justifica por motivos políticos, familiares o personales, como lo vemos en el caso del incesto y violación de Tamar, la hija del rey David, en 2 de Samuel 13, 1, 22. Normalmente las violaciones colectivas son legitimadas por Dios si se trata de mujeres de tribus enemigas o de tribus que según la tradición desobedecen el mandato de Yahvé, pero también, paradójicamente, en gran medida por la necesidad de reproducción de los pueblos. Entre los múltiples factores que justifican esta práctica en la antigüedad tenemos la necesidad de exogamia de los pueblos primitivos, la búsqueda de una mujer para matrimonio por intereses familiares, por motivos de colonización de pueblos, por el equilibrio demográfico o como botín de guerra. Lo evidente en todos estos casos es que las mujeres no contaban para nada y que el acto de violación se lee positivamente para la historia, es decir, se legitima. En la mayoría de los relatos hierofánicos de divinidades, las violaciones, a la que suelen llamar rapto, es un acto de gratitud, de afecto o de un incontenible deseo sexual de lo divino sobre lo humano. Las leyes sobre sexualidad que analizaremos se ubican entonces dentro de este libro llamado del Código Deuteronómico, que corresponde a los capítulos 12 hasta 26 y que en su conjunto hacen parte de una serie de prescripciones diversas en torno a al derecho familiar, social y penal, sobre el matrimonio, la virginidad, la fornicación, el adulterio, la ley del levirato, todo esto unido por supuesto a temas culturales y religiosos. Aunque no encontremos en la Biblia hebraica una palabra técnica exacta para violación, es decir, para describir un tipo de violencia sexual no consensuada, el verbo recurrente para violación sexual es aná, que significa obligar a dormir, mentir, y se inscribe en el campo semántico de aní, oprimir y humillar al pobre. La raíz yashab se refiere a acostarse con, yacer con, y más exactamente tener relaciones sexuales con, pero no dice explícitamente si se trata de una violación, ya que el aspecto violento no se especifica en su comprensión. Entramos al Código Deuteronómico ahora, que pertenece inicialmente al Reino del Norte, esto lo sabemos, pero su redacción se da en Judá después de la caída de Samaria del 722, cuando el único lugar de adoraciones por excelencia era Jerusalén. De allí que sus leyes se sitúen en un marco cultural. El código comienza y termina con una serie de prescripciones cultuales. Esta combinación de leyes similares al Decálogo nos muestra la evolución del derecho israelita, por lo que se hace necesario entenderlo en el marco del propio contexto. El código trae leyes que tienen que ver con las relaciones interpersonales y del ser humano con Dios, al mismo tiempo que se presenta como una especie de meditación desde el Reino del Sur sobre las consecuencias de las acciones humanas que llevaron a la destrucción del Reino del Norte. En ese sentido, autores como Winfield argumentan que estamos en un libro humanista, incluso para las mujeres. Según este autor, las leyes del Deuteronomio son progresistas y protegen la condición jurídica de la mujer. En la misma línea argumenta Sotero, Deuteronomio no se centra simplemente en el varón, como en el caso de otras legislaciones del Oriente Antiguo y aún del mismo Antiguo Testamento. Las mujeres y los hombres son explícitamente mencionados en un plano de igualdad como sujetos de no pocos preceptos legales. En la misma línea, Ramos sostiene que hay una preocupación por los marginados en el Código Deuteronómico, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los levitas, los pobres. Es destacable el humanismo en esta colección de leyes. Entonces me pregunto, ¿cuál es el principio de igualdad contemplada en estos códigos legales de sexualidad en el Deuteronomio? Voces disidentes de este planteamiento, como el de Washington, argumenta que las leyes no fueron diseñadas para proteger a las mujeres de la violación y sí para castigar el adulterio. Adicionalmente a esto, la ley se ocupa específicamente de proteger la integridad del esposo y el comprometido, de garantizar la continuidad del linaje familiar, la protección de los bienes del marido, y su legislación está dirigida hacia este fin.
Yo concuerdo con esto, ¿no? Estas leyes fueron inspiradas en el Código de la Alianza y bajo la teocracia del sur. Su insistencia en un solo Dios, en un solo templo, una sola tierra, una sola ley, un profeta, Moisés, así lo corroboran. Entonces, dentro de este contexto, es más, considero yo, protección de la integridad y los bienes del varón. Su intención es corregir las prácticas oriundas del norte. Recordamos que allí prevalece un yavismo baalizado, donde los cultos de fertilidad no solo son sagrados, sino divinos. Es la misma vida ofrecida por los dioses y solo ellos la pueden conceder mediante los cultos sexuales. La problemática que está por detrás de esta, ahora no son los dioses los que están abusando de las mujeres y niñas. La violencia sexual está siendo ejercida por los hombres en general, por lo tanto el carácter sagrado se ha secularizado. La dialéctica hermenéutica que prevalece en el Deuteronomio entonces refleja la tensión entre las tradiciones anteriores y su adaptación al contexto social y a las generaciones posteriores, por lo que las afirmaciones teológicas deben entenderse en el marco de esas tensiones provocadas por el paso del tribalismo a la monarquía. Ahora vamos a ver cada uno de estos casos, ¿sí? Y ya vamos a las conclusiones. Entonces dice, los ancianos de aquella ciudad tomaron a ese hombre, le castigaron y le pondrán una multa de 100 monedas de plata que entregará al padre de la joven. Él recibirá por mujer y no podrá repudiarla en toda su vida. Pero si resulta que es verdad, si no aparece en las pruebas de virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán. En Deuteronomio 22, 13, 21, tenemos una de las primeras infamias en contra de las mujeres: la calumnia y la difamación pública del honor femenino. Y lo que más espanta en esta narrativa es que todo se origina porque el hombre simplemente se aburre de su mujer después de haberla poseído y agredido verbalmente, al atribuirle acciones torpes. Serán sus padres y los ancianos de aquella ciudad los que limpiarán el honor de la mujer, el honor. Los padres al ofrecerle las pruebas de sangre y los ancianos al ejecutar la ley. Sin embargo, en esta forma de reparar el honor ofendido, nos queda un sinsabor. La voz de la mujer es silenciada en realidad. En primer lugar, porque la ofensa no parece ser en contra de la víctima, sino de su padre, a quien se le debe pagar por la ofensa. En ningún momento se le pregunta a la mujer si desea seguir viviendo con ese difamador, pero de cualquier forma, quedarse sola resulta un mal mayor para la mujer. El castigo para el hombre parecería estar implícito en el hecho de quedarse con la mujer a la que ya no quiere. Hasta aquí, la mujer, su vida y su derecho no son protegidos. Para el hombre, la calumnia no hace parte de los crímenes que merezcan la pena capital. En el caso de que no se consiga la prueba, esta pena sí se le aplicará a la mujer por el delito de la prostitución. Es decir, todo se justifica por la necesidad de erradicar el mal de Israel, pero siempre que no se trate de varones cometiendo actos que representan ese mal. En la mayoría de estos casos son las mujeres las portadoras de ese mal, que debe ser arrancado de raíz, es decir, con la muerte. En este caso, la sentencia dictada será ejecutada por los hombres de la ciudad. Hasta este punto la mujer, pues no, son los terceros los que deciden el destino de la mujer. En el segundo caso, adulterio contra una mujer casada, Deuteronomio 22, 22. Si se sorprende un hombre yaciente con una mujer casada, con un señor, entonces morirán los dos, el hombre, el yaciente, y la mujer, con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. El adulterio entonces hace parte de este grupo de delitos que lesionan los derechos del prójimo. Consiste en tener relaciones sexuales con una mujer casada o prometida con un hombre que no sea su marido. La prohibición del adulterio tiene como objetivo el proteger la propiedad del marido, garantizando así que la prole permanezca. De hecho, al linaje del marido se quede en el linaje del marido para que los bienes queden en familia. Este tipo de delito, según la ley israelita, deberá ser castigado con la pena de muerte. A diferencia del derecho penal del Antiguo Oriente, la pena de muerte se limitó a los delitos más graves contra la comunidad, especialmente a los atentados contra la vida humana,
como es el asesinato, el rapto de hombres para esclavizarlos, la blasfemia contra Dios, la violación del sábado, el adulterio y los crímenes sexuales, así como las infamias contra la autoridad paterna. Esta pena solamente se ejecuta cuando hubiera plena seguridad de que el reo lo merecería, por lo que se daba en contados casos. Había muchos tecnicismos legales que protegían al acusado. Por ejemplo, no encontramos ningún caso en la Biblia que demuestre la ejecución de esta ley. Y a juzgar por Oseas 2:2 y Jeremías 3:8, a la mujer adúltera se le castiga con el divorcio, por lo que parece que la pena de muerte por su adulterio desapareció poco después de haber sido promulgada la ley por escrito y se sustituyó por el divorcio. No obstante, aunque la mujer se haya librado de la muerte, su posición en la sociedad era marginal, ya que nadie la buscaría para casarse. Llama la atención entonces el verbo utilizado, tener relaciones sexuales, que utiliza el texto, con lo cual no hay referencia explícita a un posible abuso sexual. Al parecer, el adulterio bíblico supone que la relación fue consensuada. No obstante, teniendo en vista el contexto y la ubicación literaria de estos versículos, ¿podríamos suponer que la mujer se vio obligada a tener relaciones sexuales? No sabemos, el texto no dice mucho. Lo que queda claro es que, forzada o no, la sentencia es la pena capital y es hecha por un tribunal de justicia. El tercer caso, violación de una niña comprometida en la ciudad. Si está una niña comprometida a un hombre y la encuentra un hombre que no es un hombre en la ciudad y yace con ella, los llevaréis a ambos a la puerta de la ciudad, apedraréis a ellos con las piedras y morirán, la joven porque no lloró, no gritó en la ciudad, y el hombre da las dos intenciones de llorar y de gritar, y el hombre porque violó a la mujer de su prójimo. Y así quitarás el mal en medio de ti. En estos versículos se usan los dos verbos antes señalados para relaciones sexuales, una posiblemente consensuada y la otra no. Yakab, tener sexo con, y anat, violar. Lo que esto evidencia es que la relación sexual allí especificada no se realizó bajo el consentimiento o complicidad de la joven. Sin embargo, no hay un juicio previo antes de la lapidación. Ambos son llevados a la puerta de la ciudad, el hombre por violador y ella por no llorar pidiendo ayuda. El énfasis recae sobre la posible complicidad de la niña al no usar la única herramienta que una niña puede tener en caso de una agresión sexual, el llanto. Otro aspecto que llama la atención en este caso es el énfasis en la virginidad de la niña, dice que es una virgen. El honor y la virginidad son parte fundamental de la moral del pueblo hebreo. Por tanto, estas leyes tienen un acento en la moralidad y en la normatividad. No se tienen en cuenta la condición de sometimiento moral y social de la mujer, que es violada, la fuerza física del hombre y la diferencia entre una niña que se supone virgen y es abusada por un hombre probablemente mayor. Y en cualquier caso, más fuerte y con capacidad de bloquear su fragilidad. Así también es intrigante el interés en señalar que la niña se encuentra en la ciudad. Son dos espacios. En la ciudad puede gritar, alguien la puede escuchar. El cuarto caso es similar al anterior, sino que sucede en el campo. Y si en el campo encontró un hombre a una joven prometida y la forzare, el hombre a ella y yaciere con ella, entonces morirá sobre el hombre que yació con ella. Pero a la joven no le harás nada. No hay para la joven pecado de muerte, pues como se levanta un hombre contra el vecino y le mata la vida, así es este asunto. Pues en el campo lo halló y gritó la joven prometida y no hubo salvador para ella. Deuteronomio 22, 25, 27. Este texto es similar al anterior, cambia el espacio. Mientras al anterior en la ciudad, aquí, y podría ser escuchada, aquí ella gritó y no fue escuchada. Entonces no fue encontrada culpable. El quinto caso, violación de una niña virgen no comprometida. Cuando yaciere un hombre, una joven virgen que no está prometida, y la tomare y yaciere con ella, y fuere descubierto, entonces dará al hombre que yació con ella
el padre de la joven 50 monedas de plata, y para él será su mujer por cuanto la violó y no podrá despreciarla. Deuteronomio 22, 28, 29. La diferencia de este texto con los anteriores es que la mujer en estado de virginidad está libre para contraer matrimonio con cualquier hombre. Aunque esto no es tan claro, ¿no? Porque una mujer ya violada, conseguir un hombre en el antiguo Israel era difícil, ¿no? Por tanto, él tiene que resarcir la deuda. Debido a que al ser violada no va a ser aceptada por otro hombre, el castigo será quedarse con ella por cuanto la violó. Al final del asunto, la pretensión es conservar la reputación de la familia de la Virgen que ha sido violada. El sexto caso es el caso de incesto, voy a saltar un poquito. Llama la atención en este versículo que se repudia el delito, pero no se establece una condena concreta. Dice, no tomará nadie la mujer de su padre y no fornicará el lecho de su padre. Entonces, este parece ser el caso de incesto. Tampoco se especifica nada para el caso en el que una mujer sea tomada por la fuerza violada. No se hace referencia tampoco al incesto con niños y niñas, salvo en el caso de Lot, en el que tampoco se evidencia un castigo para esta práctica. Los delitos familiares se quedan en el ámbito privado, como sucede en el caso Tamar. Esto posiblemente se justifica porque las narraciones bíblicas tienen un origen incestuoso, desde el relato de Adán y Eva. Para concluir el análisis de estos relatos de agresión, el Código Deuteronómico evidencia un sistema social y cognitivo en el que la supremacía masculina es privilegiada. La narrativa androcéntrica interfiere en la interpretación de los mismos. Afirmar, por tanto, que el principio del Deuteronomio es humanista e inclusivo esconde un humanismo que a lo largo de la historia ha privilegiado la mitad de la humanidad masculina, invisibilizando entonces estas realidades de la otra humanidad femenina. La justificación de la violación y la misoginia se encuentran en una humanización que la identidad masculina y una sexualización de la identidad femenina. Como diría Millet, la identidad del hombre es humana mientras que la mujer es solamente sexual. En todas las leyes la mujer aparece como propiedad del padre o marido. Tan es así que cuando se trata de una calumnia o agresión hacia la mujer, a la virgen prometida, o hacia una mujer casada y difamada, el que se resarce es el honor del varón, ya sea el padre o el marido. Es decir, el delito de agresión sexual contra la mujer no es tenido en cuenta. La mujer violada tiene que morir o casarse con el perpetrador. Consecuentemente, la violación sexual y el delito contra la dignidad de las mujeres y las niñas se minimiza al grado de ocultarlo incluso en un matrimonio forzado. Interpretaciones del código a la luz del caso colombiano. Ya estamos en las conclusiones. A partir de lo expresado anteriormente, podemos comparar los dos casos colombianos con los que hemos retomado, con dos del Deuteronomio. El de la mujer violada y asesinada en el campo se asemeja al caso de Rosa Elvira Félix. Por tanto, violada, en la Biblia no dice que fue asesinada, pero aquí sí. Por tanto, ella fue raptada y conducida hasta el Parque Nacional, en donde fue abusada y empalada. La diferencia radica en el hecho de que, según las autoridades civiles, ella termina siendo culpable de lo que sucedió, es decir, ella misma se expuso a ser violada después de acceder a ser llevada a su casa. Ese fue el dictamen de una juez. Si Rosa Elvira no hubiera ido con ese hombre, nada le hubiera pasado. ¿Sí? Aquí los argumentos finales de la abogada pronunciada el 11 de abril del 2016 ante el juzgado. Dice, todos sabían que Javier Velasco y Mauricio Ariza, este último exculpado en el proceso, tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Rosa Elvira salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos. Si Rosa no hubiese salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estaríamos lamentando su muerte. Esto fue tremendo, la familia y toda la mujer en los movimientos nos alzamos contra esta sentencia. Según estas palabras, la ley legitima el actuar de los varones, toda vez que la mujer consciente ser acompañada por causa
a su casa a pesar de que supuestamente todos sabían, ¿no? Así, mientras que la virgen abusada en el Deuteronomio está libre de culpa, Rosa asume toda la responsabilidad. Y según las autoridades civiles y la abogada, es ella quien tiene la obligación de, por otro lado, conocer todos los antecedentes judiciales de su compañero de estudio y por otro, mantener impoluta la reputación de los acusados. Lo cual es de hecho una contradicción, porque ¿cómo se puede exigir a la víctima que conozca la clase de persona que es su compañero y a la vez pedir salvaguardar el buen nombre de los perpetradores? Por otra parte, el aberrante caso de Juliana sucede en la ciudad y es aterrador el solo pensarlo. El tipo sale con su carro de lujo, pasa por, sería como una favela en Brasil, por el barrio popular, coge la niña, anda por la ciudad, le da vueltas hasta llevarla, ¿sí? Ese es el caso. Por otra parte, es aberrante el caso de Juliana, sucede en la ciudad y es aterrador el solo pensar en los muchos gritos y llamadas de auxilio con los que la niña de 7 años pudo clamar sin ser escuchada. Ella inevitablemente fue asesinada por su victimario en razón de su fuerza desmedida con la que la sometió. Ella, como la Virgen del Deuteronomio, es abusada y en este caso asesinada, a pesar de haber clamado con fuerte voz, incluso hasta el último momento, cuando los hermanos del perpetrador aparecen, ocultan el crimen tratando de proteger la honra de la familia. Mientras tanto, el confeso asesino y violador es protegido por la ley y custodiado con medidas de seguridad para evitar que sea dañado en su integridad por los ciudadanos que se agolparon en las puertas del lugar hacia donde fue movilizado. Y la infamia de los familiares entonces que fueron, limpiaron, le echaron aceite, eso hicieron una cosa impresionante para librarlo porque eran de familias pudientes y ese escándalo pues era formado una de las mejores universidades de Colombia. La realidad colombiana supera en muchos casos la ficción, supera incluso los hechos del Deuteronomio. Tanto la ley actual como el código son ineficientes y conservan un remanente de la mentalidad machista en la que la mujer no tiene valor, es una propiedad más del hombre y su cuerpo es un simple objeto de placer. No existe una superación real o un avance concreto en la ley que permita que las mujeres nos sintamos protegidas y tenidas en cuenta por ella, por las leyes, por el simple hecho de ser mujeres, no por las formas de violencia a las que somos sometidas o por su atrocidad. Es necesario contar con leyes que tomen en cuenta nuestra realidad de mujeres. Eso lo necesitamos con urgencia, nuestra dignidad, nuestro derecho a ciudadanías plenas. En medio de la turbulencia de estas lamentables acciones y del dolor que se ha interiorizado en los corazones de los colombianas, nace una esperanza. Después de estos dos casos, por un lado, la legislación hizo cambios importantes, imponiendo penas de hasta 60 años sin rebajas o beneficios para los perpetradores, aunque con el sinsabor de que no todos los actos violentos en contra de las mujeres son tomados como feminicidios, intentos de feminicidios o crímenes en contra de las mujeres. Solo tenemos 3 casos de la aplicación de esta ley. En conclusión, pues creo que los adelantos no basta con que esté escrito, siempre hay rebajas de penas, no sé qué es lo que vamos a hacer para proteger a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a nuestros niños de estos actos que son noticia todos los días, son parte de una estadística que no para. Y ahí la teología está interpelada a estos cuerpos, que son temas que no parecen no teológicos, porque no hablan de la consustancialidad ni de todo esto, pero que estamos aquí, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta de aclaración de algo que no se haya entendido? El diálogo y las reflexiones van después, pero si hay algo que no se entendió que necesite aclaración ahora. Palabras de la abogada. Las palabras de la abogada no entendí, ¿era la jueza? Sí, la abogada es la jueza. ¿Qué está entendiendo usted por feminicidio? Esa es la pregunta. Eso justamente, y lo voy a retomar textualmente porque yo comenzando hice la aclaración de este concepto tomado de la antropóloga Marcela Lagarde. Sabemos que ella es mexicana y
trabajó mucho por todos los casos de las mujeres de Ciudad Juárez y todo esto, ¿no? Y a partir de allí entonces surge este término feminicidio que la ley colombiana también tomó. Entonces, lo leo textualmente. Feminicidio entonces es entendido, según lo sostiene Marcela Lagarde, como un acto de violencia que puede terminar en asesinato o suicidio y que sucede por razón del odio, de placer o del sentido de propiedad de un hombre con relación a una mujer. Incluye también la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas por este tipo de violencia y según Lagarde, esto se considera como un crimen de Estado.